Uno de los aspectos más interesantes de la proliferación de las células en un organismo pluricelular es cómo, a pesar de tener el mismo genoma, pueden acabar siendo cosas distintas y cómo se mantienen en estos estados sin revertir. Luego también es interesante cómo se pueden controlar las poblaciones y cómo se pueden renovar a lo largo de la vida del individuo. Vamos a empezar hablando de la determinación y la diferenciación, y también de cómo se mantiene, que sería la memoria celular. La determinación es el concepto de que una célula ya está predispuesta a convertirse en algo, pero no se ha convertido. La diferenciación es cuando ya se convierte en ese algo y se mantiene en ello. Por ejemplo, para vosotros, un día tomasteis la determinación de dedicaros a la biotecnología. Eso sería la determinación, pero todavía no tenéis el título, que sería la diferenciación, que es en lo que estáis en estos momentos. Es un poco donde está la diferencia. Las células han de convertirse en distintos tipos, a pesar de tener el mismo genoma, y luego han de mantenerse como tales. Ahí tenemos dos tipos de información que pueden contribuir a ello. Por un lado tenemos lo que sería la memoria celular y por otro la información posicional. La memoria celular son una serie de mecanismos que pueden depender bien de la propia célula, de su citoplasma, bien de la cooperación con las vecinas, o la hipótesis más común o con más ejemplos, digamos, es la memoria nuclear, en la cual se activarían o se desactivarían genes o partes del genoma, de modo que la célula se mantiene en ese estado diferenciado. Es muy difícil que una célula diferenciada deje de estar diferenciada y se desdiferencie, aunque se puede hacer. La información posicional sería un poco decir que una célula es la célula, el tipo de célula que es por los vecinos que tiene, lo cual en algunos casos sin duda es relevante. Este ejemplo de aquí podemos ver las células del músculo. Hay dos proteínas, MyoD y la miogenina, que activan genes musculares, pero también se mantienen en una especie de lazo en el cual se mantiene la expresión de ellas mismas, ayudan a expresarse ellas mismas. Una célula que se va a convertir en célula muscular ya expresa este sistema, incluso antes de diferenciarse durante la determinación. Estaríamos, por lo tanto, hablando de un caso de memoria citoplásmica, tipo especial de memoria celular. En otros casos, esa memoria puede ser de tipo autocrino, es decir, no sería la propia célula, sino las células de al lado las que le ayudan a mantenerse y también a mantener el tamaño de los órganos. Y finalmente tendríamos, como os había dicho antes, memoria nuclear, en el caso de que por metilaciones del ADN y por acetilaciones de histonas se activen o se desactiven determinados genes. Sería algo parecido a lo de la epigenética. Si partimos, digamos, desde una célula inicial, y todos venimos de una célula inicial, el cigoto, bueno, realmente, como os comento en otros temas, inicialmente aparecemos como dos células, pero bueno, para resumir se puede dejar en una. Esa célula se va a dividir y va a seguir distintos caminos. Esos caminos pueden hacer que acabe convirtiéndose en distintos tipos de células o puede acabar incluso en la muerte de la célula. ¿Cómo se va a seguir ese proceso? Bueno, hay un montón de interacciones, pero quizás el punto más interesante es cómo una célula se puede convertir en dos células que son distintas entre sí. Eso tiene que ver con el reparto del citoplasma principalmente, según qué partes del citoplasma se quede la célula hija, se puede convertir en una cosa u en otra. Son lo que serían las divisiones simétricas y asimétricas. Este punto de las divisiones simétricas y asimétricas es interesante. Fijaros que una célula, como esta que tenemos arriba, se podría dividir bien en vertical, bien en horizontal. Si se dividiese en horizontal sería una división simétrica, ya que el citoplasma que heredarían las dos células hijas sería igual en la una y en la otra. Entonces lo que haríamos es aumentar el número de ese tipo celular. Sin embargo, si la división es asimétrica, como podemos ver, el citoplasma que hereda ni una y otra es diferente, lo cual pues hace que se puedan convertir en estirpes celulares, se diferencien como células diferentes. Por ejemplo,
en las preparaciones que habéis visto en prácticas, en la piel, en el estrato basal, que es donde se dividen las células. La célula se puede dividir en vertical, con lo cual se quedarían 2 células unidas al estrato basal y aumentaríais el número de células en proliferación, o bien en horizontal, con lo cual uno quedaría unido al estrato basal y seguiría proliferando, mientras la otra se desprendería e iría subiendo por los estratos. Al final se queratinizaría y contribuiría a formar el estrato córneo de la piel. Una cuestión de terminología también es interesante, es que es una célula tronco o célula madre, y qué son las células madres con un potencial reducido, qué es un progenitor. Bueno, una célula tronco es una célula que puede dar lugar a otros tipos celulares, se puede dividir, pero además se automantiene. Se mantiene ese número a sí mismo, no se agota en el proceso. Se hablaría de célula tronco totipotente cuando puede dar todos los tipos de células del organismo, como por ejemplo las del embrión. Una multipotente podría dar muchos tipos de células, pero no todos. Una unipotente podría dar un solo tipo de célula. Un progenitor, en cambio, se diferencia de una célula tronco, aunque en este esquema a mí no me gusta, esta flecha azul no debería estar. Un progenitor puede dar muchas células de un tipo normalmente, pero se agota el progenitor en el proceso. Por ejemplo, en la formación de la sangre, la célula que forma los glóbulos rojos se divide varias veces y da un número de glóbulos rojos, 16, pero la célula se agota en ese proceso. Otra cosa interesante es cómo se mantienen y cómo crecen las poblaciones de células en un organismo. Aquí tenemos distintos tipos de organismos, pero bueno, hay que tener en cuenta que los organismos se van a formar a escala. El embrión ya un poco nos representa todas nuestras partes, pero luego va creciendo. A ese respecto tenemos que diferenciar entre animales que crecen siempre, como los peces o los crustáceos. Estos animales, cuanto más viejos son, más grandes son. No parece que haya una limitación en el crecimiento. Obviamente las probabilidades de que duren muchos años son reducidas, pero no parece que se deba a que el crecimiento sea detenido. En cambio, en mamíferos o en aves, no es así, el crecimiento cesa pronto, como sabéis, pero eso no quiere decir que no se sigan produciendo células. Los tejidos siguen necesitando nutrientes, siguen necesitando un soporte mecánico, hay que establecer conexiones, hay que cambiarlas. Hay que tener en cuenta que muchas células se van a mover de unas partes del embrión a otro sitio. Estas células deben permanecer diferentes a pesar de estar mezcladas, pero deben ser capaces de adaptarse a los cambios. Y la supervivencia, por supuesto, no depende de una célula por sí sola, sino que depende del entorno en el que están. En general, una célula diferenciada se mantiene diferenciada, aunque puede ocurrir la transdiferenciación, que es un tipo celular se convierta en otro. Eso es raro, se puede inducir en el laboratorio, pero en estado natural es raro, no voy a decir que no exista. Pese a todo, el estado diferenciado pues, se puede modular. Hay que decir que no todos los tejidos se comportan igual. Hay tejidos donde todas las células están diferenciadas, y hay tejidos donde hay células diferenciadas y células indiferenciadas que pueden dar lugar a nuevas células diferenciadas. Según ese criterio, tenemos 3 tipos de tejidos. Tejidos donde las células son permanentes, no hay renovación. Renovación por división simple, donde una célula ya diferenciada puede dividirse y dar 2 células diferenciadas iguales a ellas. O renovación por células tronco, donde las células diferenciadas no pueden dividirse y por lo tanto no pueden renovarse, pero cuando hacen falta más, bien por lesión o porque es necesario aumentar su número, quedan células indiferenciadas que pueden aumentar su número. Vamos a ver caso y distintos ejemplos. Por ejemplo, tejidos con células permanentes. Músculo cardíaco. El músculo del corazón no se puede renovar después de una lesión, como sabéis. Células ciliadas auditivas, células de la lente del ojo, las neuronas. En el caso de las neuronas es interesante porque aunque se pudieran renovar, perderíamos toda la información que contiene, ya que una neurona no es igual a otra. Cada neurona tiene un patrón de conexiones distintos, lo importante es el patrón. Una nueva neurona que no tiene ese patrón no sustituiría a una neurona antigua, así que no tendría mucho interés. Pero bueno, de todos modos una neurona no puede dividirse.
Las neuronas, conforme van muriendo, pues nos vamos quedando con ellas. Que las células no se renueven no quiere decir que sus componentes no cambien. Obviamente, en una célula muscular, cardíaca o en una neurona, que son células muy activas, en un plazo relativamente corto, prácticamente todos sus componentes, salvo el ADN, han sido renovados en cuestión de días. A estas células que no se pueden dividir se les denomina posmitóticas finales, es decir, estarían en G0 y no podrían salir de ahí. A pesar de que estén en esta fase, eso no quiere decir que no necesiten factores para mantenerse vivas. Por ejemplo, muchas neuronas necesitan NGF, factor de crecimiento de las neuronas, pero hay otros factores de crecimiento que son necesarios, depende del tipo neuronal, y esto es un poco así para todas las células. Cuando mueren no pueden sustituirse, pero eso no quiere decir que su función no pueda compensarse. Aunque mueren neuronas continuamente y cada segundo perdemos neuronas, bastantes, hay que decir que tenemos tantas que, aumentando el número de conexiones y demás, no tiene por qué suponer un problema. Otros tejidos son más sencillos y tienen mayor capacidad de renovación. El caso más sencillo es la renovación por duplicación simple. En este caso lo que tenemos son tejidos donde las células diferenciadas pueden dividirse por mitosis y formar dos nuevas células diferenciadas del mismo tipo que la célula madre. Dos casos bien conocidos son las células endoteliales y los hepatocitos. Las células endoteliales, que forman las paredes de los vasos sanguíneos, cuando un vaso sanguíneo ha de crecer, una de estas células endoteliales se divide por mitosis, forma una especie de tubo macizo, en el que se forman unas vacuolas que luego se funden y forman la nueva cavidad por donde transcurrirá la sangre. De este modo, digamos, los vasos sanguíneos se pueden ramificar y llegar a todos los sitios. Se conocen, bueno, los factores que regulan esto, pero no vamos a entrar en esos detalles. Otro caso muy conocido es el del hígado. Los hepatocitos del hígado están bajo control homeostático por el factor de crecimiento hepático, es decir, cada hepatocito libera este factor y cuando el factor alcanza un cierto nivel, una cierta concentración en el cuerpo, los hepatocitos dejan de dividirse. Cuando se baja la concentración, bien porque nos hemos hecho más grandes y necesitamos más hígado, bien porque nos hemos cargado los hepatocitos y necesitamos más hígado, o por cualquier otra causa, en ese caso los hepatocitos pueden proliferar por mitosis, crear nuevos hepatocitos, y de esa manera se produce más factor de crecimiento hepático, vuelve a subir el nivel y se vuelve a detener el crecimiento. Esto no quiere decir que el hígado esté continuamente creciendo. Si las células están en condiciones, no se dividen, pero se puede hacer. De hecho, se pueden ver conectando animales, por ejemplo, conectando dos ratas que sean del mismo tipo genético y no haya incompatibilidades. Podéis conseguir, si le quitarais el hígado a una, el hígado de la otra crecería el doble para compensar una rata con la otra. Hay que decir, por ejemplo, en el hígado, ya que es un caso conocido, en el caso de la cirrosis, aunque los hepatocitos tienen una gran capacidad de división y pueden renovarse múltiples veces, el hígado no solo son hepatocitos, hay también otras células, y con cada ciclo de destrucción y construcción, la proporción de las células va cambiando. Eso al final, por exceso de fibroblastos, pues lleva a la cirrosis hepática. Finalmente tenemos el caso de la renovación por células tronco. Aquí las células diferenciadas no pueden dividirse, pero quedan células tronco en su base que no están diferenciadas y sí que conservan la capacidad de dividirse. Aunque no estén diferenciadas, sí que están determinadas. Por lo tanto, pueden incrementar el número de células diferenciadas. Por ejemplo, esto es muy típico de los epitelios pseudoestratificados. De hecho, son pseudoestratificados porque las células maduras son las que llegan hasta la luz, mientras que las células tronco son las que se quedan abajo. En la base son células basales y son indiferenciadas. Bueno, ya os había contado antes lo que son células tronco unipotentes, pluripotentes y totipotentes, y también lo que son precursores. Ejemplos, tendríamos por ejemplo la piel, el intestino, ejemplos que habéis visto en prácticas. No todas las células basales de la piel son tronco, pero hay un número de ellas que son. Hay factores que pueden regular el número de células tronco. Esto sería por divisiones
simétricas, como os contaba antes. En el intestino, pues veríais que las células tronco se encontraban en la base del epitelio, es decir, en las criptas de Leeuwenhoek. Por eso las células en las criptas eran más indiferenciadas, y por eso también cuando hicisteis el experimento con la bromodeoxyuridina os salían marcadas las células en la parte de abajo, mientras que en la parte de arriba eran células más diferenciadas. Otro caso también muy conocido son la sangre. Las células de la sangre no tienen capacidad de división. Los monocitos se pueden convertir en otras cosas, pero el resto de células no. De hecho, algunas de estas células son meros fragmentos celulares. Y lo que tenemos son células tronco que forman colonias a partir de las cuales se diferencian estas células. Por ejemplo, hay una célula tronco que sirve para formar eritroblastos. El eritroblasto es un precursor que da glóbulos rojos. Luego hay otros precursores para la línea blanca, tanto para los linfocitos como para los granulocitos, la línea mieloide. Esta proliferación en la sangre está regulada por factores estimulantes de las colonias. Por ejemplo, vimos la eritropoyetina. La eritropoyetina lo que hace es aumentar el número de eritroblastos que se forman a partir de células tronco formadoras de eritroblastos.